Ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes, parce que l'homme ne peut pas, ça fait une grande différence entre les deux, mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Elles en jouent un, si, elles en jouent un, certainement. Mais l'importance qui leur est accordée et l'importance que prennent ces différences vient du contexte social. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para la página de Facebook y mis canales paralelos. Vamos a hablar de Simone de Beauvoir. Ella es la partera de la ideología de género y también es la escritora de la Biblia del feminismo, un libro que se llama El Segundo Sexo. Pero no solo vamos a hablar de lo que es la ideología de ella, sino de aspectos personales como el hecho de que apoyaba el aborto, la destrucción de la familia y era pedrastra. Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco quién es ella. Simone de Beauvoir nace en 1908 y muere en 1986 en París, mismo lugar donde nace. Y cuando su libro, El Segundo Sexo, vio la luz, recibió de parte de la comunidad intelectual de Francia réplicas y repudios inmediatos porque era un libro que trataba de destruir lo que era la figura familiar. A Simone de Beauvoir no le gustaba el concepto de familia. De hecho, ella misma afirmaba que ella no había querido tener hijos para dedicarse a sus labores, y voy a poner esto entre comillas, intelectuales, y tenía con el escritor Sartre una relación abierta, lo que hoy en día se conoce como poliamor, porque a ella tenía también gusto por las mujeres, en especial a veces por las niñas, y algunas de sus alumnas denunciaron después que las hostigaba y las molestaba sexualmente, ¿verdad? Vean qué curioso cómo, por ejemplo, las feministas hablan del no al acoso, no a la violación, por ejemplo, no a la pederastria, este tipo de cosas, pero la propia heroína, la que escribió la Biblia del feminismo, era una persona que solía molestar a sus alumnas incluso, y a menores de edad, porque incluso a Sartre se las llevaba y le permitía que tuviera relaciones con menores de edad. Parte de lo que se da a conocer en este libro del Segundo Sexo es el odio desmedido hacia ciertos sectores de la sociedad, pero en especial el hombre. Una de las características que tenía la forma de ser de Simone de Beauvoir era un odio desmedido hacia los hombres. Ella no los veía de una buena forma, los culpaba de básicamente lo que le sucedía a la mujer, porque ella era una persona que fomentaba el victimismo. Y si a ustedes les parece que hoy en día las personas son victimistas, es porque viene de ahí exactamente. Están reproduciendo básicamente la forma de pensar de Simone de Beauvoir, porque ella tenía un odio hacia los hombres y todo lo que le sucedía al género femenino, por ejemplo, para ella no era un constructo de la responsabilidad propia que tiene cada persona sobre su vida y de la libertad de elección que tiene cada persona para desarrollarse en una sociedad. Para ella, todo, absolutamente todo era culpa de un patriarcado y era culpa del hombre. Y Simone de Beauvoir ignoró toda la vida lo que eran los factores biológicos. Y si ustedes escuchan entrevistas de ellas, van a ver una ignorancia descomunal sobre lo que son los factores biológicos en los roles que cumplen hombres y que cumplen mujeres, incluso durante los roles educativos. Entonces, ella fomentó en ese libro no la responsabilidad personal, sino una visión victimista de género como un constructo social. Entonces, ella sembró esa semilla del victimismo social para hacer a la mujer culpar al hombre
de lo que le estaba sucediendo en la sociedad y no tomar una responsabilidad propia sobre las decisiones que tenía para su vida. Fue una defensora del aborto libre. A ella no le gustaban tener los niños, ¿verdad? Ella no quería tener niños tampoco y Simone de Beauvoir demostró cuando publicó, por ejemplo, el Manifiesto por el Aborto Legal en 1971, eh, donde pedía, o por lo menos que se abriera el debate sobre la despenalización del aborto en Francia. Ella escribió lo siguiente: el aborto libre y gratuito no es una única plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, el combate político no puede ni siquiera comenzar. Recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo constituye para nosotras, las mujeres, una necesidad vital. De frente a la historia, nuestra situación es bastante singular. En una sociedad moderna como la nuestra, somos seres humanos a quienes se les prohíbe disponer de sus cuerpos, una situación que en el pasado solo los esclavos han conocido. Como ustedes ven, aquí ya hay lo que les estaba diciendo, una victimización. Y veamos que este es exactamente el mismo discurso que repiten hoy en día las nuevas generaciones. Proviene de Simone de Beauvoir. Ella siempre vio de una forma muy narcisista y de egoísta la existencia humana, porque anteponía su vida y su decisión y su independencia en el cuerpo sobre la independencia del feto, que también era un ser que se estaba formando. Y de ahí es donde vienen todo este tipo de victimizaciones, de excusas, de que el aborto debe ser legal y que lamentablemente yo he visto a muchos hombres dentro de la filosofía MGTOW decir que apoyan esta práctica y que o que no se oponen a la misma, e incluso a algunos los he escuchado repetir argumentos feministas al respecto, lo cual a veces me desalienta mucho porque noto que cierto grupo de esta comunidad tiene cierto pensamiento o cierta parte de su cabeza lavada con ideas feministas que provienen de Simone de Beauvoir y ni siquiera se dan cuenta. O sea, hay hombres dentro de la filosofía que están semi adoctrinados. Ella también se dejó decir lo siguiente, dice: las razones prácticas invocadas contra el aborto legal carecen de peso. En cuanto a las razones morales, se reducen al viejo argumento católico de que el feto posee un alma a la cual se le cierra el paraíso al suprimirlo sin bautizo. Es notable que la Iglesia autorice, en ocasiones, el homicidio de hombres hechos en las guerras o cuando se trata de condenas a muerte, pero en cambio reserva para el feto un humanismo intransigente. Ella, como ven, entra en un tipo de confrontación directa con la Iglesia Católica, que es parte de lo que vemos hoy en día, repetido nuevamente en lo que son los diferentes movimientos feministas que hay en la actualidad. Y no es que yo los defienda ni nada, lo menciono como un tipo de curiosidad para que vean que las feministas modernas realmente no están pensando con un tipo de idea propia, no están autoanalizando el mundo, sino que simplemente repiten lo que dice este libro de El segundo sexo y la ideología de Simone de Beauvoir. Ella también comparaba al embarazo y al hijo como esclavismo, ¿verdad? Entonces ella sigue esta lógica, ¿verdad? De que el no poder abortar es condenar a la mujer a tener un hijo, incluso se refería a ellos como chupasangres. Y escribió lo siguiente, ¿verdad?, sobre el embarazo y este tema que dice así: el embarazo es sobre todo un drama que se presenta en el interior de la mujer. Ella lo percibe a la vez como un enriquecimiento y una mutilación. El feto es una parte de su cuerpo y es también un parásito que explota. Ojo, un parásito que explota como si ella nunca hubiera sido un feto. Ella lo posee y también es poseída por él. Ese feto presume todo el porvenir y, al llevarlo a su seno, la mujer se siente vasta como el mundo, pero esa misma riqueza la aniquila. Tiene la impresión de no ser ya nada. Una existencia nueva va a manifestarse y a justificar su propia existencia, por la cual se siente orgullosa, pero también se siente un juguete de fuerzas oscuras. Es zarandeada y violentada.
Entonces ella básicamente veía a los niños como algo malo, algo detestable, algo negativo, como si ella nunca lo hubiera sido. Entonces básicamente ella tenía un desprecio a la vida humana, un desprecio al ser humano en general. También se dejó decir algo que desde mi punto de vista es bastante despectivo, que dice que la mujer no nace, se hace. Entonces, básicamente ella no lleva la idea de el nacer mujer o el aspecto biológico de los cromosomas, de las diferencias óseas, las diferencias musculares, las diferencias genitales, sino que ella ve el género como un constructo y no como algo biológico. Y es uno de los errores que yo les comentaba que ella cometía en el aspecto de la biología, en el aspecto científico. Y de ahí viene toda esta idea también de que el sexo es un constructo cultural y no algo de lo que se nace. No sé si ya les va calzando lo que está pasando en la sociedad actual con el pensamiento de Simón de Beauvoir, que las nuevas generaciones lo que están haciendo es simplemente parafrasearla. Ella dijo, ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica de femenino. Ojo esta frase tan despectiva que si la dijera cualquier hombre hoy en día entraría en un tremendo problema. Y vean cómo Simón de Beauvoir desconocía ella misma lo que era la propia naturaleza y la biología de la mujer. Ella decía también, toda mujer es homosexual. Ella decía, la homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su carne. Y si se invoca a la naturaleza, puede decirse que toda mujer es homosexual por naturaleza. Vean cómo Simone de Beauvoir, ella misma va introduciendo a la fuerza o va generalizando este aspecto en todas las mujeres, ¿verdad? Ella misma tuvo relaciones con sus pares, algunas eran menores de edad, aunque el amor de su vida supuestamente fue, como les decía el escritor Sartre, ¿verdad? Pero ella sí tuvo experiencias con otras mujeres, incluso, y esto es algo que yo voy a rescatar porque es poco conocido, una de las estudiantes de Simone de Beauvoir llamada Lucy Ernstein Marie, no, perdón, se llamaba Blanca Lamblin. Ella escribió un libro que se llama Memorias de una joven perturbada, donde ella narra cómo Simone de Beauvoir seducía sexualmente a sus alumnas, ¿verdad? Y cómo algunas quedaron traumadas por el acoso sexual del que eran víctima de parte de Simone de Beauvoir. También dijo que la Rusia stalinista era el país perfecto para el feminismo, ¿verdad? Ella era una defensora abierta de la Unión Soviética y llegó a decir lo siguiente, en la URSS, donde vive el movimiento feminista, adquiere la máxima amplitud. Y también añadió, son las resistencias del viejo paternalismo capitalista las que impiden en la mayoría de los países que esa igualdad se cumpla concretamente. Se cumplirá el día en que esas resistencias sean destruidas. Ya se ha cumplido en la URSS, afirma la propaganda soviética. Y cuando la sociedad socialista sea una realidad en el mundo entero, ya no habrá hombres y mujeres, sino solamente trabajadores iguales entre sí. Entonces, como ustedes pueden ver, y es algo que yo afirmaba en mi otro video de las nuevas izquierdas, del cual voy a dejar un enlace abajo en la descripción para los que no lo hayan visto, todo esto tiene también una base socialista de fondo. Son las izquierdas las que están detrás de todo esto en el fondo. Y por eso se les llama hoy nuevas izquierdas. Y Simone de Beauvoir no era la excepción. Y si ustedes ven el comportamiento, y lo reitero una vez más, de las feministas actuales, es básicamente la misma cantaleta, la misma hablada, que contra el imperialismo, que a favor del socialismo, que a favor del aborto, que en contra del hombre, que el patriarcado aquí, que el patriarcado allá, que esto y el otro. Es exactamente lo mismo
que repetía Simone de Beauvoir. También ella fue despedida una vez por tener relaciones con una menor de edad, ¿verdad? Simone de Beauvoir apoyó la pedofilia y firmó incluso papeles. Y en 1943 fue despedida como profesora por corromper a una menor de edad, tema del que ya les hablé. Y también llegó a ayudar a los nazis cuando invadieron Francia, igual que Sartre, que no mostró ningún tipo de resistencia ni se fue para Londres con De Gaulle, ¿verdad? Ella trabajaba en algo que se llamaba Radio Vicky, que era una emisora del régimen colaboracionista de Petain, que ayudó a los nazis. Y Sartre, que era el escritor, pareja de ella, eh, también tenía algún tipo de amorío con menores de edad que la propia Beauvoir permitía, porque como ya dije, ellos tenían un tipo de relación abierta. Entonces, si nosotros vamos analizando lo que es el proceso ético de ella, la amistad que tenía con dictadores, ser permisiva con el régimen nazi, apoyar el aborto, la pederastria, todo este tipo de cosas, vemos que es básicamente lo que se está viendo hoy en día en la sociedad. Es una reproducción del pensamiento oscuro de Simone de Beauvoir. Esto da para pensar. Abajo en la descripción voy a dejar otros videos, ¿verdad? Para que ustedes vayan a ver. Lo voy a dejar con el título de recomendaciones para que vayan viendo videos, en especial uno sobre una marcha que se había hecho en México. Lo voy a dejar para que lo miren. Y les deseo lo mejor y les agradezco por haber escuchado.